¿Cuál es el costo del sueño americano? No importa si tú trabajas en un trabajo regular por horas, no importa si tienes 6 trabajos, no importa si eres dueño de negocio, no importa si eres emprendedor. Si cuando tú te vas a dormir, tú estás preocupado por poder despertar para mantener pagando los biles, tú estás sobreviviendo. Contrario a lo que la mayoría pensaría, el costo invisible del sueño americano no se ve en la cuenta bancaria. Hola, ¿qué tal? Les saluda Marisabel Rodríguez. Es un honor compartir con ustedes a través de la pantalla de Empresarios Latinos TV. Recordemos que es el espacio oficial de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston y transmitimos en vivo desde las instalaciones de CBBA Radio. Dicen que Estados Unidos es el país de las oportunidades y es una gran realidad. Muchas familias llegan cada año con sueños, con metas, con objetivos, buscando siempre un mejor futuro. Pero detrás de todas esas oportunidades hay una vida muy dura que muchas veces no la conversamos. Largas jornadas de trabajo, estrés financiero, sacrificios familiares y un gran esfuerzo de correr y correr, y a veces sentimos que no estamos llegando a lo que realmente nos estamos proponiendo. Y surge la pregunta, ¿cuál es el costo del sueño americano? ¿Estamos construyendo un futuro o simplemente estamos sobreviviendo el día a día? Para responder a esta gran interrogante, hoy me acompaña Anabel Bolet. Ella es de True Bridge Services y es experta, o su misión es acompañar a las familias latinas, a los emprendedores a crecer. Pero aparte de crecer, tratar de proteger ese patrimonio y generar lo que verdaderamente buscamos, que es una estabilidad financiera en este país. Anabel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Empresarios Latinos TV. Este es un espacio para que conectes con toda nuestra comunidad. Bueno, Marisabel, primero que todo, muchas gracias a ti y a la Cámara por haberme permitido venir a este espacio y conectar con la comunidad de latinos y empresarios de aquí de la ciudad de Houston. Qué bueno que puedas compartir hoy con nosotros, Anabel. Anabel, cuando hablamos de sueño americano, muchas personas tenemos como distintos conceptos. Para Anabel, la experta, la especialista, ¿qué es el sueño americano? Mira, Mari, la verdad es que el sueño americano es un concepto que quizás todo el mundo lo maneja de maneras diferentes. Sobre todo porque cuando uno ve las películas, ¿verdad? Para venir para acá, pues nos venden como el sueño americano, la casa, el carro, la familia y el perro. Sí. Pero eso no es exactamente lo que mueve al latino al vivir en Estados Unidos. Y si tú me preguntaras a mí, a Anabel, ¿cuál es el sueño americano? Anabel es una persona que lleva aquí buscando la oportunidad que no tuvo en su país. Okay. Por tanto, para mí el sueño americano es la libertad de poder elegir dónde estar, cuándo estar y cómo hacerlo. Es poder vivir con tranquilidad, es poder vivir sin presiones. Okay. Eso para mí es el sueño americano. Sin embargo, estoy muy convencida que eso no es lo que las personas que nos están viendo darían como un concepto de lo que para ellos es el sueño americano. Sí, sí, claro, porque coincido contigo, porque obviamente es así, pues tú sales de tu país precisamente por buscar una estabilidad, por buscar mejoras sobre todo, y sobre todo cuando hay niños. Cuando hay niños pienso que el costo más elevado es cuando hay niños, porque el sacrificio familiar es mucho mayor, no es como la cultura de nuestros países, donde pues tú estás en casa, puedes compartir con ellos, llevarlos a la escuela, la primera comunión, todas esas culturas que nosotros tenemos, aquí a veces se hace muy cuesta arriba poder compartir eso, y entonces ese sacrificio a veces tú dices, estoy corriendo, 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 pero ¿por qué no logro el sueño americano? Mira, yo siento que gran parte del problema, Mari, es que vinimos a Estados Unidos, pero no dejamos nuestros países en su lugar. Entonces llegamos acá y traemos en nuestra propia mente las mismas formas de hacer que teníamos en Cuba, Venezuela, Argentina, de donde sea que venimos, ¿verdad? Y eso también tiene un costo, porque en lugar de tratar de entender el sistema al que nos estamos adhiriendo, simplemente decidimos permitir que el sistema nos aplaste, ¿cierto? Y nos vamos convirtiendo en personas que simplemente trabajamos para pagar lo que creemos que queremos y luego eso genera un bill superior y volvemos a hacer lo mismo. Entonces, al final el sueño parece una pesadilla. Sí. Que nos tiene constantemente corriendo en lo que sí todo el mundo que ha leído ese libro maravilloso tiene claro que es la rueda de la rata. Y eso es algo que de la que quedamos presos sin querer, tanto los que inmigramos como la propia población americana. Porque no logramos entender cómo funciona el sistema, no logramos aprender con H, ¿verdad? Captar y conectar con nosotros ese mecanismo de funcionamiento que tiene el sistema y permitimos que entonces el sistema nos derrumbe. Es que dijiste algo súper importante en eso que me lleva como a preguntarte, ¿cómo puede una persona identificar que está dejando de construir una vida por simplemente sobrevivir?
A mí me encanta hablarle a mis clientes del modo bombero. Y es una El pregunta. apagafuego. Sí, exacto. A mí me encanta hablarle a mis clientes del modo bombero y yo les digo, si tú estás viviendo en el modo bombero, tú estás sobreviviendo en Estados Unidos. No importa si tú trabajas en un trabajo regular por horas, no importa si tienes 6 trabajos, no importa si eres dueño de negocio, no importa si eres emprendedor. Si cuando tú te vas a dormir, tú estás preocupado por poder despertar para mantener pagando los biles, tú estás sobreviviendo. Si tú no tienes la tranquilidad de que tú puedes abandonar tu negocio durante una semana y saber que va a funcionar bien porque tu vida no va a depender de eso, tu familia va a estar bien, aunque tú pases una semana sin trabajar, estás sobreviviendo. O sea, en el momento, el punto en que tú no logras acostarte y apagar todo tu cerebro sin preocuparte por tenerte que levantar corriendo a las 5 de la mañana, porque sabes que el mundo va a seguir corriendo igual y tu familia no depende de que tú estés atado a tu negocio, a tu emprendimiento o a tu trabajo durante la semana siguiente, entonces ya tenemos claros síntomas de que lo que estás es sobreviviendo. Ok, así que nuestra audiencia, tome nota, respondas esas 2 preguntas. Cuando te vas a acostar, tienes la tranquilidad de dormir, de apagar los teléfonos, no tener preocupaciones y el cerebro estar en el modo descanso, o te puedes ir de vacaciones o puedes dejar de trabajar una semana sin que eso afecte. Dependiendo de tu respuesta, si tus respuestas son no, entonces tienes que agendar una cita con Anabel. ¿A qué número te pueden llamar, Anabel? El número al que me pueden contactar es al 832-899-0918. O también seguirte, ¿cuáles son tus redes sociales? Bolet Financial Solutions, tenemos en Instagram y también Anabel Bolet en Facebook. Ok, esto es súper importante porque así usted puede determinar entonces si realmente está normalizando vivir una vida de agotamiento, del corre y llegar a fin de mes y no tener quizás para pagar los biles. ¿Qué tenemos que hacer allí? Exactamente. Mira, Mari, hay personas que todo el mundo conoce y sin embargo pensamos que todo es color de rosa. O sea, yo siento que qué latino no conoce a Juan Gabriel o qué latino no conoce a José José, ¿verdad? Y pensaríamos que 2 personas tan talentosas como ellos 2 tuvieron todo en la vida bien. ¿Por qué? Porque cantaban, tenían una música que todos conocíamos, sabemos que las regalías estaban bien organizadas, o sea, estaban ganando buena cantidad de dinero. Sin embargo, el final de José José no fue el mejor, a pesar de tener grandes ingresos. Y lamentablemente la transmisión del patrimonio de Juan Gabriel, a pesar de que él sí construyó mucho más que José José, tampoco fue bueno. Y el punto de quiebra en los 2 es algo tan simple como la planificación. Sí. O sea, si tú quieres tratar de resolver todo esto, lo primero que tienes que hacer es conocerte dónde estás hoy. Evaluar tus finanzas, tu situación, cuáles son todas las características de la vida que estás llevando. ¿Cuán protegido estoy yo? ¿Cuánto es lo que estoy generando? ¿Cuánto es mi costo de vida? ¿Cuánto es el costo para que mi negocio se mantenga fomentado, o sea, desarrollándose normalmente sin preocupaciones? ¿Cuánto tengo yo asegurado para que si yo fallo o mi negocio falla, mi familia siga bien o que mi negocio pueda salvarse? Y luego es, ¿a dónde vamos? Esa es una pregunta que la mayoría no se hace y que yo siento que el día que llegamos a este país, la mayoría lo dejamos al ladito de la puerta del apartamento cuando tuvimos que pagar el primer bill. Sí. O sea, construimos negocios, construimos emprendimientos, pero básicamente para generar un dinero, pero se nos olvidó dónde queríamos llegar. Y cuando olvidas a dónde quieres llegar, se te olvida evaluar dónde estás, ¿cierto? Entonces, una vez que tú evalúes exactamente las condiciones que tienes hoy y recuerdes de nuevo a dónde quieres ir, o que también vale, porque a veces cambia, porque las personas cambian, ¿verdad? Llegamos solos, tenemos familia. Las situaciones, todo. Exactamente. Ese punto B al que queremos llegar, una vez que evaluemos ambos, construyamos un puente, planifiquemos cómo llegar allí, cómo mejorar la situación de hoy, son las herramientas que yo siento que pueden suceder mejor para esto. Sí. Ejemplo de eso, Mari, por ejemplo, es Mike Tyson. Mike Tyson era un boxeador maravilloso que estoy convencida que nuestra audiencia conoce, ciertamente. Y Mike Tyson hizo más de cientos de millones de dólares durante su carrera. Sin embargo, Mike Tyson se tuvo que quedar en bancarrota. ¿Por qué? Porque a pesar de generar ingresos, él no tuvo una planificación ni una protección de su patrimonio que le permitiera a él cuidar de eso. ¿Cierto? Sin embargo, Mike Tyson está tomando pasos sobre eso. O sea, Mike Tyson entendió que lo estuvo haciendo mal y se está reconstruyendo de nuevo. Y eso habla también de que no importa cuánto tiempo me equivoqué. O sea, sabemos que el mejor momento para hacerlo fue ayer, pero el segundo momento es hoy. Es hoy, exacto. Y muchas veces también de esa visión que dices tú que tenemos que definir, a veces como que la desviamos.
en el sentido de que quizás medimos el éxito es por el carro, por la casa, por las prendas, por muchas cosas. Entonces, ¿qué le diríamos a esas personas para que si sientes que te estás desviando de tu objetivo o de la misión por la que te viniste, cómo retomar de nuevo eso? Porque también tienes que medir, o sea, hasta qué responsabilidad puedo y cómo puedo ir construyendo mi patrimonio de manera planificada. Exactamente. Mari, mira, a mí lo primero que me gustaría es que esa persona se haga una pregunta. Si hoy parara todo, si fuera su último día, ¿verdad? ¿Cuán realizado se sentiría? Okay. Si mañana no pudiera seguir trabajando o seguir desarrollando su negocio del modo en que está, ¿cuán realizado cree que quedaría su familia? Y luego, si se mirara hacia atrás, al yo que llegó a Estados Unidos con la mochila llena de sueños, con la capacidad de crecer, con el deseo de comerse este país, y se viera en este momento, ¿qué cree que le diría? ¿Cree que esa persona se sentiría orgulloso de la persona que es hoy? Okay. ¿Cree que sus hijos se sentirían orgullosos de lo que usted ha logrado hoy? ¿Y cree que si todo hoy fallara, todo lo que tiene, lo que usted le deja a su familia es algo de lo que también usted se sentiría orgulloso? Si la respuesta a todo eso es no, evidentemente hay que volver atrás. Okay. Entonces, retomar. No, exactamente. Entonces allí yo sí creo que lo más importante no es creer que estamos fracasando. Eso no es una señal de fracaso, es una señal como hacer mapa, ¿verdad? Todos los que manejamos en el freeway nos hemos quedado entretenidos más de una vez o se nos adelantó un carro y no nos dejó salir. Y el mapa lo único que hace es redireccionar. O sea, hay miles de maneras de llegar al mismo punto, ¿cierto? Entonces hacemos exactamente igual que el mapa. Lo que sí necesitamos es volver a pararnos y volver a identificar a dónde es que vamos. Si tú tienes claro a dónde vas, difícilmente no llegues. Pero tienes que tenerlo claro primero. Okay. Y de allí, dependiendo de lo que establezca, pues las metas que te establezca, me imagino que tiene que hacer como una planificación de ingresos, establecer, pues necesito un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos. ¿Cómo orientas eso a las personas? En realidad, yo siento que la mayoría no entendemos que el dinero en Estados Unidos tiene que trabajar tanto o más que tú. Exacto. O sea, si la decisión que tú tomaste es trabajar muchísimo, tú tienes que darte cuenta que Dios nos dio a todo el mismo patrimonio, 24 horas y 7 días a la semana, no nos dio más. Entonces, aunque tú trabajes más, aquí tenemos al tío Sam esperando. Entonces, tú vas a ingresar más y el hombre va a estar ahí, el tío Sam va a estar ahí esperando y vas a tener que pagar más impuestos. Y al final a la casa sí, puede ser que inicialmente lleve un poquito más para generar un poquito más de ingreso. Pero si cuando yo genero ese poquito más de ingreso, ese dinero va a donde él está descansando en lo que tú trabajas, pues no funciona así. O sea, si tú quieres acelerar el proceso, el mejor mecanismo, lo que yo les recomiendo a mis clientes es poner su dinero en un lugar, así sea poquito al principio y luego vamos multiplicándolo, en un lugar donde el dinero trabaja incluso cuando tú te vas a dormir. Si esa no es la solución, si tu dinero está descansando mientras tú te estás matando en tu negocio o en tu trabajo, evidentemente va a tomar mucho más tiempo que tú puedas solucionar tu problema o que tú puedas obtener esa meta mucho más rápido sin que sea a costa de tu bienestar y el de tu familia. Okay. Anabel, y por tu experiencia, ¿cuáles son los costos más o menos de esos costos invisibles del sueño americano? Ya por tu experiencia me imagino que ya has ido determinando algunos, has sabido cómo enfrentarlos, cómo desviarlos. Sí, la verdad es que, contrario a lo que la mayoría pensaría, el costo invisible del sueño americano no se ve en la cuenta bancaria. Ok, interesante. El costo invisible del sueño americano se ve en el tiempo que dejas de pasar con tu familia, en los momentos que dejaste de ver a tus hijos crecer. Se ve en el estrés que sientes todo el tiempo, cuando se acercan las fechas para pagar y tú no puedes dormir tranquilo. Se ve en el deterioro de tu salud. Se ve en la sonrisa que dejaste de tener esta semana, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo mis clientes que están viviendo en modo bombero, como yo te comentaba, son personas que incluso los años le caen más rápido, Mari. O sea, tú los ves y tú dices, wow, pareces de 40 y nada más tienes 32, ¿qué pasó? Y es que son personas que están extremadamente estresadas y cansadas. Y eso hace que se pierdan lo más importante que los trajo a este país, muchas veces su familia. Entonces trabajan y sin embargo no están ahí para tener esos momentos por los que ellos vinieron acá a Estados Unidos. Ok. Y cuando una persona llama a Anabel, agendamos la cita, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer contigo para disminuir todo ese costo? Lo primero que yo siempre hago con mis clientes es conocernos, ¿verdad? Porque dos personas, por muy parecido que sea el contexto, nunca van a ser iguales. Entonces, lo segundo que hacemos es una evaluación financiera
de su situación personal y cuando son dueños de negocio por separado, una evaluación financiera de su negocio. Ahí también evaluamos las metas que tienen. Y esta parte, Mari, es completamente sin costo para el cliente. Esto es importante. Para nosotros esta primera parte, esta primera etapa es esencial porque cuando entré a la cámara yo lo decía, a nosotros nos gusta convertir los números en oportunidades. Cuando tú haces una evaluación financiera es exactamente igual que cuando vas al hospital, cuando vas al médico, ¿verdad? El doctor se sienta contigo y a pesar de que tú le digas, mira, a mí me duele el riñón, él no va directo al riñón. Él va primero, te evalúa, te toma los signos vitales, conversa contigo, conoce, exacto. Lo mismo hacemos nosotros en TrueRich. O sea, conocemos al cliente, tomamos los signos vitales de sus finanzas personales y de negocio y luego vemos cuáles son sus principales preocupaciones y sus principales metas. Y en función de eso comenzamos a trabajar y planificar cómo llevarlo al siguiente nivel. Además también, Mari, le facilitamos clases de finanzas personales. Porque sucede mucho que nos enfrentamos a, digamos que trabajar y crear negocios, pero no entendemos cómo funcionan las finanzas. Y no se trata solamente de pagar y generar dinero, ¿verdad? Se trata de saber ponerlo de manera inteligente, donde tiene un menos impacto de impuestos, donde yo puedo ponerlo a crecer más rápido, donde puedo manejarlo, cómo puedo financiarme a mí mismo sin tener que depender de bancos. O sea, van a ser muchas soluciones a las que nosotros vamos a poderle facilitar al cliente cuando nos sentemos a conversar y además va a tener también de parte nuestra un coaching para poder desarrollar esto antes de tomar ninguna decisión ni ningún producto. Ok, o sea que en ese momento esa persona puede determinar en qué parte de mi planificación estoy, qué debo retomar, qué debo cambiar, qué debo redireccionar para poder como reorientar otra vez toda esa planificación. Exactamente. Incluso los que no tienen planificación, que es la media, la media ni siquiera están planificados, lo que hacemos primero que todo es eso. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué es lo que nos estamos haciendo que nos trajo hasta aquí? Lo que funciona se mantiene, lo que no funciona se reevalúa a ver si lo que necesitas es simplemente redireccionar o necesitamos sustituir las acciones. Y luego entonces también ayudamos con una lectura en cuanto a estructuras financieras que podemos facilitarle al cliente que le van a permitir también llegar a esa meta de una manera más rápida. Ok, entonces aquí en una conversación con Anabel usted puede tener primero la conversación, segundo una evaluación, definir metas, cómo está la parte financiera, van a tener unas clases, tienen lectura, tienen orientación, o sea que no va a estar solo. Exactamente. Y una vez que sucede todo esto, entonces se hace como una planificación, un plan de ejecución. Exacto. Con acciones. ¿Va acompañado de qué? Iría acompañado allí de posibles pasos y soluciones con un acompañamiento. Allí podemos proponerles determinadas estructuras financieras que los pueden ayudar, ¿verdad? Pero en todo caso, y nos gusta mucho mantenernos conectados también con sus contadores si tienen contadores personales o preparadores de impuestos. Buenísimo. Para nosotros eso es muy importante, porque ya es la persona que lo conoce y conoce incluso quizás cómo se mueven los números a un nivel que a muchas veces el dueño de negocio aún no lo entiende. Entonces ahí trabajamos con ellos. Cuando le damos soluciones financieras también, nuestra compañía le facilita acompañamiento de abogados de impuestos también en los casos que correspondan. Fiscal. Exactamente. Para cualquiera que sea la solución que estamos necesitando. Es un proceso, te decía Mari, de un coaching que va de principio a fin. Inicialmente no lleva costo para el cliente, para nosotros los servicios van a estar digamos que financiados de otra manera, pero para nosotros es muy importante que la comunidad latina comience a montarse en esta rueda, porque es que hay números que son impresionantes. O sea, los latinos hemos aprendido a generar dinero en Estados Unidos. Y hablando de generar dinero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre generar ingresos y construir patrimonio? ¿Cómo diferenciamos eso? Bueno, generar ingresos es hacer Porque dinero. Nos encanta generar ingresos y trabajar 24/7. Exactamente. Generar ingresos es hacer dinero, ¿verdad? Y en eso somos buenos porque en nuestros países nos enseñaron a trabajar. Y llegamos aquí trabajando fuerte. Y estamos los que trabajan regular y hacen 12, 16, 18 horas diarias trabajando por el sueño de alguien. Sí. Y están los que sí emprendieron, construyeron negocio, pero igual siguen trabajando 16, 18 horas diarias. Ese es generar ingresos, ¿verdad? Ahora, construir patrimonio es un proceso muy diferente. Construir patrimonio es construir aquello que te va a superar a ti. O sea, es saber que tú tienes algo con lo que contar. Es lo que te apaga en modo bombero. O sea,
es lo que te va a permitir a ti decir si tengo una situación X que no puedo trabajar, que yo no puedo estar ahí para mi negocio, se va a mantener. Es poder decir, el día que yo no esté, mis hijos van a poder tener algo con lo que continuar el legado familiar. O sea, construir un patrimonio es tener ese backup financiero que va a estar detrás de ti, que te compra la libertad y la tranquilidad de tú y de tu familia. Okay. Entonces, estaríamos hablando de qué tipo de productos le puedes ofrecer a los clientes. Bueno, nosotros trabajamos, exacto, nosotros trabajamos, fielmente creemos en que la protección es el primer mecanismo para poder ayudar en esta estructura financiera. Porque a veces se nos olvida, me gusta mucho decirle a mis clientes, si yo te regalo un cajero automático, ¿qué tú haces? A ver, Mari, si te regalo un cajero automático. Oh, wow. ¿Sacar dinero? Exactamente, sacar dinero. Pero estoy convencida que tú lo vas a guardar en el mejor lugar de la casa, ¿verdad? Y lo vas a proteger de que nadie te lo robe. Y se nos olvida que nosotros somos el cajero automático de nuestra familia. Exacto. Y sin embargo, somos el activo que menos se protege en la familia. O sea, nosotros cuidamos el carro, protegemos la empresa, pero no nos protegemos a nosotros. Entonces, el hecho es que cuando nosotros fallamos, el cajero automático falla. Completamente. ¿Verdad? Y no dudamos en pagar un seguro para proteger un carro que nos lleva, porque sabemos que nuestro trabajo depende de eso. Pero la aseguradora, cuando tú aseguras un carro, la aseguradora te protege si chocaste y perdiste y después que pagaste tu deducible. Ahora, cuando tú piensas en ti, que eres el principal productor de casa, el cajero automático de casa, cualquier fallo te puede afectar la estabilidad tuya y de tu negocio, ¿verdad? Entonces nosotros construimos aquí herramientas financieras, pueden ser sobre la base ya sea de productos de inversión, ya sea sobre la base de seguros de vida, ya sea sobre la base de anualidades, en función de qué paso nuestro cliente quiere proteger más. ¿Por qué? Porque hay algunos de estos productos que son propios para los dueños de negocio y hay otros que se toman de manera personal, completamente personal. Pero eso va a depender muchísimo de qué es aquello que yo más quiero proteger. Y por eso también es que trabajamos mucho la educación, porque nuestra comunidad le tiene mucho miedo a eso. Exacto. No, y que la educación es lo fundamental, porque sabes que llegamos a este país, pero a veces no fallamos porque no querramos, porque no queremos, sino simplemente porque no conocemos el sistema. O sea, tendremos que aprender de protecciones, de impuestos, de formas migratorias. O sea, tenemos que aprender de todo para poderle tener de alguna manera un estatus que te permita entonces comenzar a construir ese patrimonio. Exactamente. Porque te tienes que orientar también en eso. Muchas personas prefieren estar en blanco y negro, pero con la incertidumbre migratoria que hay ahora, todo lo puedes poner en riesgo. Así mismo. Entonces, ahí es donde realmente las personas tenemos que evaluar, pues de manera general, cuáles son esos costos invisibles, cómo podemos minimizarlo, dónde queremos estar. Y sobre todo, vuelvo y repito que siempre ha sido mi preocupación cuando hay niños. Exacto. Cuando hay niños, porque los hijos crecen. Los hijos crecen y dicen, no tuve mamá, no tuve papá, no tuve familia, no tuve compartir. Y al final siempre escuché el sueño americano, y al final estoy y no puedo ni siquiera ir a la universidad. Así mismo. ¿Qué le podemos entonces ofrecer a esa familia para que también sus hijos puedan tener un acceso a la universidad? Mira, existen varios planes que ayudan a los niños o a los padres a ahorrar para la universidad de los hijos. Hay algunos planes como el 529, ¿verdad? Hay cuentas especiales en algunos bancos que también ayudan a eso, pero increíblemente también seguros de vida que ayudan a hacer esto. Exacto. Y los seguros de vida, Mari, a mí me encanta porque generalmente cuando hablamos con la comunidad latina, la gente dice, no, si me hablas de seguro de vida porque estoy llamando a la muerte. Mira, yo lamento decirte algo, nos vamos a morir. Sí. Y es un tema que hay que hablar, hay que enfrentarlo. Nos vamos a morir, de eso no hay duda. Y lo más triste de la historia es que todo el mundo va a hacer dinero cuando tú te mueras. Sí. O sea, la funeraria, los abogados, todo el mundo va a hacer dinero. Y hasta compañías por ahí que tú ni conoces van a hacer dinero con tu muerte. La pregunta es, ¿por qué tú también no puedes hacer un negocio de eso? ¿Ya? ¿Por qué tú también no vas a tomar ventaja de algo que sabes que sí va a pasar? Sí, claro. O sea, todo el mundo dice, si yo me supiera el número para jugar la lotería, pues yo lo iba a jugar. Bueno, no hace falta un número, ya está, ¿verdad? Porque hay seguros de vida que te permiten acumular dentro. Y te permiten también generar fondos de inversión y acumular, por ejemplo, tenemos clientes que están ahorrando dentro de seguros de vida para que sus hijos vayan a la universidad. ¿Y por qué eligen esto en lugar de un 529? Porque este es un seguro de vida, o sea, tú vas a ahorrar dentro para lo que tú quieras. No vas a estar atado a reglas de las que esté asociado al producto, como pasaría si yo tuviera un 529, que es college o es college, sí, ¿verdad? O si yo usar el mismo producto para el retiro. No estaría igual que un 401k, que un RIRA, claro, que un Robaira, porque es que el dinero está ahí creciendo. Sí. Aunque mi meta con ese dinero sea el retiro, esa no es su naturaleza. Claro. Entonces, estos son productos
Mari, que pueden ayudar muchísimo al cliente a establecer metas a largo plazo, pero que también van a ser flexibles así la situación de la vida cambia. Exacto. Sin penalizaciones, sin pagar impuestos, Okay. con beneficios de crecimiento acelerado. O sea, son soluciones que el cliente va a poder evaluar con nosotros, además de otras, claro, en función de lo que será más beneficioso y se adapte más también a su plan de vida. Oh, buenísimo. Para los que se están conectando, estamos conversando con Anabel Bolet, ella es de TrueBridge Multiservice, y estamos hablando sobre el costo invisible del sueño americano. Saber si realmente estamos generando o construyendo un verdadero patrimonio o simplemente estamos sobreviviendo al día a día. Anabel, nos quedó una pregunta súper importante, que son los fondos de emergencia, que a nadie les gusta guardar dinero para eso. Así mismo, Mari. Mira, yo siempre pregunto, ¿verdad? Si tú lo único que tienes en tu cuenta bancaria son $500 y el carro se rompe y el mecánico te dice, mira, Mari, eso nos va a costar unos $1,000 y ese es el carro que te lleva a trabajar, eso más que una emergencia es un dolor de cabeza, ¿verdad? Y te echa a perder toda la semana. Sí. Ahora, si tú tienes $5,000 en tu cuenta bancaria y el mecánico te dice, Mari, son $1,000, para ti son un inconveniente menor, usted le pregunta qué número está o el cel. Exacto. Entonces, el fondo de emergencia es el colchón financiero que te va a ayudar a ti a poder sobrevivir al menos 6 meses. Nosotros tratamos de que nuestros clientes construyan fondos de emergencia de 6 meses en lo adelante de su costo de vida. Eso, en primer lugar, te compra tranquilidad. Y en segundo lugar, yo no sé si tú crees en Dios, pero yo pienso que el hombre, cuando tú no necesitas, cuando necesitas todo porque no tienes nada, te manda de todo para que te sigas faltando. ¿Por qué? Porque él te está tratando de enseñar que lo estás haciendo mal. Y muchas veces lo que interpretamos de eso nosotros es, me estás apretando. Sí. En lugar de aprender, qué es lo que me trajo a esta situación, exacto, ¿verdad? Y la idea de él es que, mira, esto no lo estás haciendo bien y tienes que aprender de esto y cuando lo superes entonces sales, ¿cierto? Entonces, el fondo de emergencia es simplemente comprar tu tranquilidad. ¿Cuánto vale eso? Yo creo que eso no tiene precio, sí, ¿verdad? Y es saber que cuando tú lo hagas de la manera correcta, puedes llegar a tener en lugar de un fondo de emergencia, un fondo de oportunidades. Lo que pasa es que cuando yo le digo a alguien, tú puedes ahorrar $500, me dicen, ¿de dónde? Y eso después le pregunto, ¿cómo construyen el fondo de emergencia más o menos por tu experiencia? Exacto. Yo siento que al latino le incomodan los números grandes, pero cuando se lo hacen más chiquititos les parece igual. Yo les digo, bueno, y $17 al día. Es muy caro de ahorrar. Bueno, habría que pensarlo. Ok, ¿comes en la calle? Sí. ¿Cuánto te gastas? Sí. 20. Y el cafecito, todo. El Starbucks, que no se pierden. Tengo clientes que lo único que le he dicho, deja de tomar Starbucks al menos 3 veces a la semana y te estás ahorrando los mismos $17 al día. O sea, empezamos primero, yo siempre me gusta, como lo hacía con la evaluación financiera, descubriendo todos los gastos hormigas que los clientes tienen. Porque eso se convierte en un liqueo financiero que a largo plazo tiene un impacto enorme en las finanzas y las personas no se dan cuenta. Y eso es el dedo inquieto de TikTok Shop, es el dedo que no para en Amazon, es el paquetito que no dejó de llegar de Temu, que lo compré porque eran $5, pero cuando vienes a sumar la semana entera... económico. Exacto, pero bueno, económico para TikTok Shop, porque cuando vengas a ver tu economía, fueron justamente los mismos $500 que no quieres ahorrar para ti. O sea, el punto está en que cuando logramos hacerle los números, por eso es que a mí me gusta que el cliente vea los números. Cuando el cliente logra ver los números y descubre ese liqueo, pues comenzamos entonces a controlar y evaluar y lograr hacer que ese ahorro sea inteligente. Hay clientes que sí con nosotros hacen el fondo de emergencia. Yo siempre trato de que lo armen en una cuenta de ahorros a la que no tengas acceso regular, ¿verdad? Hay cuentas de ahorro que son de alto rendimiento, que les van a pagar intereses un poco más altos que las cuentas de ahorro regulares del banco, que generalmente es un 1 o un 2%. Tratamos de que nuestros clientes usen cuentas de alto rendimiento. American Express es excelente para eso, Sofi también es muy buena para eso. Y son cuentas que se pueden abrir con 0 de depósito inicial. Y luego a partir de ahí usted va depositando en la medida que usted va creando el hábito, ¿verdad?, de ahorrar, ¿cierto? Para cuando te vengas a dar cuenta, si tú le pones a eso los mismos $17 que te gastas en TikTok Shop o te gastas en Temu, ¿verdad? Pues te vas a dar cuenta que tú vas a haber ahorrado muchísimo más dinero. Entonces el punto está, ¿por qué poner dinero para el sueño de otro pero no para el tuyo? Para tu tranquilidad. Claro.
Ok, entendido. Entonces, es importante lo que está diciendo Anabel para poder construir ese fondo de emergencia. Es como crear una cuenta, bien sea de ahorro. Hay muchos lugares donde la pueden abrir con cero depósito, pero lo importante es determinar con ella o determinarlo usted cuáles son esos gastos hormigas que le están haciendo como que el dinero le rinda menos y al final no, ni lo está protegiendo para ti porque lo gastaste y no tienes como un objetivo. Y pienso que ese mismo fondo de emergencia se le puede hasta convertir en una herramienta financiera. Exactamente. Porque puedes llegar a ahorrar y puedes tener a lo mejor para sobrevivir 6 meses y tienes un dinerito extra que lo puedes invertir básicamente o en un seguro de vida o en cualquier otro de los productos que Anabel se les puede ofrecer. Pero, ¿qué pasaría entonces con esas familias que ya han trabajado por muchos años, ya tienen una cierta madurez de edad y no lograron la estabilidad financiera? ¿Qué podemos hacer con ellos? Mira, eso es una de las cosas que más pesa, sí, ¿verdad? Porque en el mundo financiero uno de los activos más importantes es el tiempo. Sí, y la vida, los años. Entonces, si tú dejaste ir mucho tiempo, significa que te queda menos tiempo para poder disfrutar de lo que sea que estés buscando. Y ahí nosotros tratamos de trabajar con herramientas que el tiempo tenga un impacto menor, donde los intereses sean un poco más fuertes, y tratamos de ayudarlos quizás a obtener algunas herramientas individuales o privadas de ahorro, como pueden ser las anualidades, y generarse un fondo de pensión privado, ¿verdad? Porque dependiendo de cuán madura es la familia, un seguro puede seguir siendo la solución o no. Sí, ¿ya? Claro, cada familia es distinta. Exactamente. Entonces, según la persona, según el objetivo de lo que estemos persiguiendo, entonces ahí habría que buscar construir herramientas correctas. Y cuál sería la mayor preocupación de esa familia también. Y cuando determinen todas esas preocupaciones, toda la situación actual, y pueda decir la persona, oye, yo estoy en modo supervivencia, ¿qué le podemos aplicar como para que reactive? Bueno, para aplicarle lo primero que hay que hacer es una conversación fuerte. Sí. Eso es una conversación que a la mayoría no le gusta escuchar. Exactamente. ¿Verdad? O sea, muy difícil que tú le digas al bombero que pagar el fuego y te quedaste sin trabajo. Sí, ¿cierto? exacto. Entonces, ahí lo que tratamos de hacer primero es decirle, mira, cuando tienes tu golpe de realidad con tus números, de todo lo que estás haciendo mal, tratamos de comenzar a corregir el proceso. Pero antes de corregir el proceso, lo primero que damos es, como te había dicho antes, educación. O sea, nosotros los latinos llegamos con algo que a mí me gusta mucho también decirles a mis clientes y cuando hacemos presentaciones, de que la mayoría de las personas cuando no ven bien van al oftalmólogo. Exacto. ¿Verdad? Y cuando te dan, generalmente la mayoría tienen o astigmatismo o miopía o tienen ambos y les dan espejuelos para corregir esa situación. Ahora, en finanzas, cuando nosotros no entendemos nada, vamos a hablar con el mecánico. ¿Por qué? No sé, pero hablamos con cualquiera que no sabe de finanzas. Y lo que hace eso es que empeora el astigmatismo y la miopía financiera. Por tanto, lo primero que hacemos nosotros es educar al cliente para corregir esa visión borrosa, para que comience a poner cada cosa en su sitio, para que entienda qué cosa es el crédito, el impacto de los impuestos, dónde pongo mi dinero, con qué velocidad puede crecer, qué tipo de gastos puedo eliminar, qué tipo de gastos son buenos, porque no todas las deudas son malas, hay deudas que son buenas, cómo lo puedo manejar, cuál va a ser mi mejor estrategia. O sea, con eso lo que hacemos es educarlo, formarlo, y como diría entonces el oftalmólogo, encontrar la graduación correcta. Y para cuando tú seas capaz de poder ver eso de la manera correcta, entonces comenzamos a buscar soluciones para poder llegar a tu meta personal. ¿Y qué hábitos financieros pueden ayudar a la persona a reorientarse o seguir construyendo si ya lo comenzó y si no, tomar la decisión? Mira, los hábitos, a mí me encanta un libro que se llama Hábitos Atómicos y las personas creen que las mayores decisiones dependen de hacer cambios radicales en la vida y no es así. O sea, es muy difícil para el ser humano dejar de ser quien es de un día para otro. Todo el mundo dice, tienes que cambiar la mentalidad. Eso no se cambia de un día para otro. Pero tú sí puedes construir una mentalidad de crecimiento, sí puedes construir una mentalidad de resistencia financiera y eso lo vas a hacer construyendo pequeños hábitos. Esos pequeños hábitos, Mari, comienzan desde el ámbito personal. Si tú no sabes manejar tus finanzas personales, difícilmente vas a hacer que las finanzas de tu negocio crezcan y prosperen al modo que tú quieres.
Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar los pequeños hábitos que sabotean tus finanzas personales. Estamos diciendo, por ejemplo, los gastos innecesarios. Estamos hablando de comprar por comprar, el comprar porque me lo merezco y no porque lo necesito. Exacto. ¿Verdad? Porque generalmente nos llega el cheque y ese mes, bueno, Me tocó, merezco ya pagué ir a la sentar en renta, el pagué la restaurante, comida, me hoy me merezco tocó. esto. No, me lo merezco. Mira, si es real que te mereces cosas y si es real Sí, que claro. te mereces también que te lo reconozcan y tú celebrártelo más que nadie, pero eso no puede ser a costa de tu tranquilidad, ¿verdad? Entonces, hay pequeñitos hábitos que debemos ir eliminando o que debemos ir disminuyendo para que tengan un impacto menor. Como hablamos de comer fuera, como hablamos del café de Starbucks todos los Sí, días, claro. como hablamos de Es dejar de bastante. cocinar en casa, exactamente, como hablamos de dejar de revisar, y esto es algo muy importante, la mayoría de mis clientes ni siquiera se dan cuenta que sus biles cambian mes a mes, porque lo tienen autopago y no se dan cuenta las variaciones y los cargos extras que le están haciendo. Interesante. Entonces esto lleva como consecuencia que yo no revise la dinámica de mis gastos. Hay uno que es súper importante, que afecta tanto la personal como la de negocio, y es no trabajar con un presupuesto. O sea, cuando yo simplemente trabajo como llegue el bill, lo pago porque estoy ganando dinero, y yo no trabajo con un presupuesto en mente de cuánto es lo que a mí me tiene que costar este mes en función de mi planificación, pues eso también tiene un impacto bien fuerte en la finanza. Eso es un hábito que es muy pequeñito, ¿verdad? Es muy pequeñito, pero que puede tener un impacto enorme. Porque cada vez que yo me mueva de mi presupuesto, yo voy a poder entender qué cosa es lo que no estoy midiendo correctamente, o si mi proveedor es la persona correcta, o si lo estoy haciendo de la manera correcta también, o si mi consumo es el adecuado o no, o si tengo un derroche de determinados productos. Todo eso es lo que te va a permitir a ti también poder mantener control. Y eso es otro pequeño hábito que debemos tener. Control sobre mis gastos, control sobre mis ingresos. O sea, hay mucha gente que tiene ingresos a pura suerte. Sí. Hay personas que se esfuerzan muchísimo, le meten muchas ganas y no tienen ingresos, exacto. ¿verdad? El punto común entre ambos va a ser la falta de control en el negocio, porque si bien es muy bueno tener ingresos, no es tan bueno tener una ola de ingresos sin yo haber previsto antes de dónde iba a venir ese dinero, ¿verdad? Significa que habían aspectos de mi negocio que yo no estaba viendo que podía explotar, Sí, claro. o que simplemente hay una temporada en mi negocio que yo no había dado cuenta que podía estar listo, porque ese aumento de ingreso puede sonar buenísimo, pero también puede implicar que hubo un gasto superior de producto, y puede que yo no estuviera listo para eso. Sí. Si aumentó la demanda de pronto sin yo haberme dado cuenta. O sea, van a haber muchos aspectos que son como pasitos pequeños, que básicamente lucen como que no son importantes, pero que al final terminan pintando un cuadro que va a ser o exitoso o pasar, digamos que a la posteridad por el sufrimiento o por habernos mantenido presos a ese proceso sin nosotros poder, digamos que amplificar o generar o lograr lo que nosotros queremos hacer de nuestra vida personal y de nuestro negocio también. Exacto. Fíjense que hay algo bien importante que lo has tocado durante la entrevista, que es la palabra planificación. Entiendo entonces que, bueno, sabemos que la planificación es lo más importante. La educación va de la mano, primero la educación y luego la planificación. Anabel, entonces, si una persona tiene una buena planificación, ¿puede llevarlo a aprovechar mejores las oportunidades que le pueda brindar este país? De seguro. Yo estoy convencida, para tú poder planificar correctamente tienes que entenderlo primero, ¿verdad? Exacto. Y por eso es que hablábamos entonces antes de la educación. Yo no puedo planificar algo que yo no entiendo, yo no sé, no conozco. Entonces, una vez que yo me eduqué, que yo logro ver el campo, yo comienzo a planificar. Y cuando yo planifico, no hablamos solamente de una estructura en la que yo no me pueda mover, sino que estoy estableciendo el camino de hacia dónde voy a ir, qué pasos voy a tomar, cuáles son los costos de esos pasos y qué ingreso me puede traer eso. Eso te va a permitir también, Mari, y a los clientes nuestros que nos están escuchando, una vez que tú planifiques, tú vas a poder redireccionar hacia tu meta más de una vez y de manera controlada. Okay. Vas a estar listo para Hay poder control. responder, exactamente, vas a estar listo para poder responder a los embates financieros que puedan suceder. Porque Estados Unidos es el país de las oportunidades, pero esto es un país capitalista, ¿cierto? Y el capitalismo tiene cosas maravillosas, pero también por su propio crecimiento tiene momentos cíclicos de caídas financieras. Sí, claro. Entonces hay que estar listos para eso, ¿verdad? No nos puede pasar como en 2008, que muchos de nuestros muchos clientes, muchas personas quedaron en bancarrota, Sí. muchas personas que estaban listos para retirarse, habiendo ahorrado muchísimo durante muchísimo tiempo, quedaron sin poderse Wow, retirar. Y todo porque no estuvimos planificando y previendo. Todo porque contamos con una sola fuente de ingreso. Todo porque dejamos nuestro dinero sentado en un solo sitio. Eso es algo que a veces también
nos puede golpear muchísimo, pero cuando tú planificas, tú te vas a dar cuenta cuáles son todos los ámbitos en los que tú puedes estar trabajando, dónde pones tu dinero para que trabaje por ti, dónde vas a estar trabajando tú para generar más dinero y dónde tú sabes que también pudieras estar ganando un extra que pudiera ayudarte tanto en el plan A como en el plan B. Estados Unidos es un país de eso, Sí. que tratas de construir plan A, plan B, plan C. Lo bueno también de la planificación es que la podemos reevaluar. Exactamente. Podemos evaluar dónde estamos invirtiendo, qué tenemos, qué no tenemos o qué producto me puede ayudar a consolidar esto. ¿Eso también ustedes lo facilitan? Sí, a ver, nosotros cuando estamos en este proceso de planificación, pues ayudamos, por eso te decía, con la evaluación financiera primero, de dónde estás partiendo. Nosotros pues te ayudamos a ver de lo que tú has hecho, si estás planificado, qué es lo que te está fallando, ¿verdad? Eso es esencial, porque hay veces que hay estrategias que nuestros clientes toman y son buenas estrategias. Sin embargo, no siempre están ejecutadas de la mejor manera. O sea, la idea es buena, la ejecución no tanto. Y ahí podemos corregir un poquito. Y la planificación es lo que te va a dar los números, porque la planificación te da lo esperado de esa solución que estás tomando. Si la solución rinde mejor, significa que entonces hay que volver a planificar porque nos quedamos por debajo. Exacto. ¿Cierto? Pero si todo va según lo que hemos estado estableciendo, pues significa que estamos en buen control y tenemos una buena medida de cómo podemos potenciar nuestro crecimiento. ¿Y cómo es el control y el seguimiento de las familias que están con TruBridge? Ok, nosotros hacemos un seguimiento generalmente anual, ¿verdad? Okay. Porque un año es el tiempo mínimo que necesita una estructura para poder demostrar que tiene los primeros pasos, que está funcionando. Pero sabemos que son relaciones a largo plazo. A mí me gusta decirle a mis clientes que esto es una boda, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando comenzamos, pues nos casamos, es un compromiso que tenemos a largo plazo. Exacto. Vamos a estar tomándote de la mano todo el proceso y vamos a estar ahí para poderte ayudar a tomar mejores decisiones todo el tiempo y a reajustar las decisiones durante todo ese momento. Okay. Nuestro contacto por sistema es una vez al año, pero durante todo ese año igual nos mantenemos en contacto con el cliente, verificando si hay algún tipo de ayuda extra o algún elemento que haya modificado sus planes. Ok. En tu caso, que tu misión es acompañar a las familias latinas a crear patrimonio, a proteger el patrimonio cuando ya lo tenemos, e incluso después de esa conversación definir un plan, pues tu éxito se mide a través del número de familias impactadas, obviamente. ¿Cómo Anabel mide eso? Bueno, mira, nosotros tenemos digamos que un proceso bastante invasivo socialmente. Okay. Nosotros lo medimos tanto en familias ayudadas con productos, ¿verdad? Okay. Y estamos diciendo que TruBridge apenas tiene 1 año y medio. Y en 1 año y medio nosotros hemos ayudado a más de 80 familias. Oh, wow. Es un buen número. Gracias. Felicidades. Pero también hemos estado viajando a otras ciudades, tanto dentro de Texas como fuera de Texas, a compartir toda esta información con otras tantas familias fuera del estado, y también nos estamos incorporando a programas de educación de bibliotecas públicas. ¿Por qué? Porque sentimos que los latinos necesitan muy fuertemente de esta información y poder acceder a mayor cantidad de oportunidades que la mayoría ni siquiera saben que están ahí. Okay. O sea que si usted es una familia que llegó y todavía no tiene como esa planificación de cómo tener una libertad financiera en este país, si está llegando o si conoces de alguien, esta es una gran oportunidad para que puedas compartir la información de Anabel, que ahora te vamos a repetir nuevamente dónde la puedes contactar, para que se establezca por lo menos una conversación inicial gratis completamente, donde le van a escuchar, le van a ayudar a determinar también cuáles van a ser esos gastos hormigas en los que estamos incurriendo, que realmente nos está teniendo o permitiendo tener una fuga de dinero que posteriormente nos puede hacer falta para la familia, para un fondo de emergencia, y si construimos o logramos construir ese fondo de emergencia, pues evidentemente también estamos construyendo una herramienta financiera para una mejor inversión o una mayor protección. Anabel, ¿dónde es que te podemos contactar? Me pueden contactar al 832-899-0918. Lo pueden hacer también a través de mi Instagram, Bolet Financial Solutions, o a través de Anabel Bolet en Facebook. Cualquiera de estas vías va a ser bastante buena, siempre le vamos a estar contestando. Si lo hacen a través de WhatsApp, pues la respuesta va a ser muchísimo más rápida. Excelente. Ahora bien, ¿cómo para las personas que de repente tienen alguna protección, o quizás las personas que de alguna manera dicen, bueno, empíricamente, yo creo que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y ha ido trabajando en eso, a esas personas ustedes también las pueden atender, sí, para reevaluar, exacto, escucharlas? Hemos ayudado a muchas personas que ya tomaron la decisión inicialmente y tomaron productos, pero que su vida cambió y por tanto el producto no está alineado con su situación actual. Hemos ayudado a estas personas a reestructurar o modificar sus soluciones,
o a obtener productos nuevos en caso de que esa sea la solución que necesiten. Todo va a depender del caso personal de cada quien. Esa evaluación o reevaluación de las estrategias que ya están tomando también la hacemos sin costo para el cliente. Y te digo algo, Mari, últimamente esos han sido los clientes que más se han acercado a nosotros, porque ha habido un boom un poco en redes sociales de esta clase de productos y muchos comienzan a cuestionarse lo que tienen porque ni siquiera lo entienden. Claro, y no tuvieron la planificación, no Exactamente. tanto la planificación, yo diría la educación o la Exactamente. información oportuna para tomar esas decisiones. Exactamente. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarlos a entender qué tienen, a ver cómo eso les va a cubrir, ayudar o proteger en los escenarios que están teniendo y cómo está alineado con las metas familiares o personales que tienen o de negocio. Y en caso de que no lo esté, pues los ayudamos a modificar ese producto en el sentido de que se alinee, se estructure con lo que ellos están preocupados. Mari, mira, con respecto a esto, a mí sí me gustaría llamar un poquito la atención de algo que estadísticamente estuvimos leyendo y me preocupaba muchísimo porque siento que la mayoría ni siquiera lo sabe. La razón número 1 de bancarrota personal hoy en los Estados Unidos son los biles médicos. Wow. La deuda médica hoy en los Estados Unidos es la razón número 1 de romper las economías familiares. O sea, la mayoría de las personas creen que porque tuvo un seguro de salud, la vida está cubierta. Sí. Y eso no es así. O sea, hay muchos factores que se van a ir por fuera de lo que tu seguro de salud te cubre, sobre todo porque la mayoría no quieren pagar cuotas mensuales. Entonces, la mayoría de los clientes no entienden qué cosa es el Obamacare, no entienden el impacto que luego tienen sus impuestos, no entienden luego que su seguro les cubre unas cosas y otras cosas no. Y entonces no comprenden que la protección tiene que ser integral. O sea, yo tengo que saber, por ejemplo, tuvimos un cliente con el que estuvimos trabajando, apenas tiene 25 años, y fue increíble porque se acercó a nosotros porque quería tener un plan para los hijos que aún no tiene. ¿Cierto? O sea, él está acabado de casar y él quería, mira, yo compré una casa, esta es la deuda que tengo, pero yo quiero poder hacer un plan en el que yo esté listo por si yo no puedo estar cuando mi hijo nazca, ¿cierto? Y que si me pasa algo, mi esposa puede estar cubierta. Qué excelente persona. Exactamente. Pero la triste parte no fue eso. La triste parte fue que tuvimos esa cita hoy. Él se fue a casa porque lo iba a conversar con su esposa. Se tomaron un tiempo, una semana. Y cuando yo vuelvo a contactar, porque nos tocaba la cita de seguimiento, pues este muchacho estaba en coma. Oh, no puede ser. Con una enfermedad que nadie sabe qué es lo que tiene. Lo que significa que su seguro de salud después, gracias a Dios, se recuperó, gracias a Dios salió bien de eso. Pero estamos hablando de una persona que ahora con 25 años, además de un mortgage, tiene una deuda médica de $88,000. Porque su seguro de salud no lo va a cubrir. A pesar de que tiene seguro de salud. Entonces, esto fue algo que pudimos haber evitado. Claro. Y no te imaginas, para mí eso es de las cosas que más me duele cuando veo algo así en lo que pudimos haber tomado acción, porque eso fue justo un caso. Decisiones oportunas. Exactamente, en que la aseguradora o el producto inicial que íbamos a tomar pudo haber tomado acción sobre esa situación que a él le pasó. Entonces, te digo, por eso nosotros tratamos de ayudar a todo el que podemos, sobre todo a la población latina que tiene mucho desconocimiento de esto. Si tienen, ya sea con nosotros o con cualquier agente que usted tenga cerca, si sea Mari también, acérquese y pídale, por favor, asesoría en este tema. No lo dejen para después. Exacto. Anabel, haciendo retrospectiva, yéndonos 5 años atrás, ¿qué le diría Anabel, a la Anabel que llegó y a la Anabel que te felicito? De verdad, estás muy bien preparada. Ahora. Bueno, yo siento que lo primero que le diría a esa Anabel, te voy a contar algo. Yo soy abogada de profesión en mi país y llevo aquí 4 años. Por tanto, la Anabel de hace 5 estaba en Cuba todavía, ¿verdad? Pero para aquel momento, yo estaba en un momento bien fuerte de frustración profesional. Yo elegí, por la situación política de mi país, yo elegí no hacer derecho ni en tribunales ni juzgados ni nada de eso. Entonces yo solamente trabajaba en el ámbito financiero. Y incluso en el ámbito financiero había muchas cosas que yo no entendía de mi país. Y eso fue lo que me hizo emigrar. Entonces yo a esa Anabel le diría, primero que todo, que mantenga la fe, ¿verdad? Que iba a salir de eso. Y quizás hubiese explotado este negocio mucho antes. O sea, pero el tiempo de Dios es perfecto. Sí, también. Eso quizás es lo que me ha hecho valorar mucho más lo que estoy haciendo ahora y tener mayor impacto en la familia. Pero quizás le hubiese dicho eso a ella, porque hace 5 años estaba entre la frustración y ni siquiera pensé que me iba a poder salir de Cuba. Entonces, lo que le diría a ella es justamente eso: mantén la fe, no te desenfoques, sigue trabajando y sobre todo no abandones tus sueños.
Qué bueno, felicidades. ¿Y qué le diríamos a esas familias que quieren tomar una decisión de comenzar a construir, de comenzar a dejar de correr y estar llegando al fin de mes, tengo para los biles o no los tengo? ¿Cómo decirle, este es el momento de que realmente puedas tomar una decisión informada, educada y asertiva? Mira, yo siento que el mensaje para esa familia sería, en primer lugar, pare de hacer lo que está haciendo. Okay. Tómese 5 minutos solamente para contactar a las personas que le pueden ayudar a aprender primero. O sea, lo más importante en este momento es que estas personas ganen en información y en educación. Okay. Porque va a ser mucho peor que caigan en manos de personas que le van a dar cualquier solución sin que ellos entiendan lo que están haciendo. Ahora hay un boom muy grande afuera de trading, de no sé cuántas cosas, y las personas están poniendo en riesgo el dinero que aún no tienen. Exacto. Entonces, antes de hacer eso, pare, edúquese primero, evalúe cómo está, vea cuáles son todos los pesos que usted puede soltar en el camino y a partir de ahí comience a desarrollar, planificar y crear el camino hacia el sueño que usted quiere desarrollar y el mundo que quiere para sus hijos. Buenísimo, Anabel, de verdad que en nombre de nuestra comunidad, en nombre de la Cámara de Empresarios, te agradecemos muchísimo toda la información tan valiosa y tan oportuna que estás compartiendo con nosotros a través de Empresarios Latinos TV. Este espacio queda abierto para ti cuando quieras volver a compartir información, y a nuestra comunidad es un llamado para que puedan contactarla y no solamente quedarse en el día a día trabajando los 24/7 de la semana, sino realmente tomar ese momento de saber que si estás en este país y tienes una meta, un objetivo o un sueño, por favor toma acción, porque el momento es ahora, no mañana. Y estamos llegando al final de Empresarios Latinos TV. Me gustaría que si quieres decirle algo a nuestra comunidad antes de que hagamos el cierre para que te despidas. Bueno, primero que todo agradecer de nuevo, Mari, por esta invitación y a la Cámara también por este espacio. Y solo me quiero despedir con una frase muy cortita. No es justo que dejes de soñar. Qué bueno. Qué maravilla, se me erizó la piel. A ustedes, gracias por estar conectados a Empresarios Latinos TV. Recuerden compartir esta información para que más familias latinas que llegaron a este país con ese sueño americano, sus costos se hagan menos fuertes y puedan lograrlo de manera satisfactoria y sobre todo en familia. Nos vemos en la próxima para seguir creciendo juntos.